Amén. Amén. Le doy gracias a Dios por este nuevo día, nuevo día para poder alabarle y glorificarle. Y el Señor siempre es bueno y siempre es fiel con cada uno de nosotros. Me gozo en su misericordia, me gozo en el privilegio que me da, me gozo en el amor, me gozo en lo que el Señor hace cada día en nosotros y lo que cada día me está enseñando a mí también. Amén. Gloria sea su nombre. Yo en este día quiero compartir con cada uno de ustedes este estudio. Como el Señor me ha guiado, hermanos, le pedí al Señor, le oré al Señor, Señor, tú siempre nos hablas, tú siempre nos guías, tú siempre estás hablando, Señor. Y el temor mío, y yo sé que mis hermanos también que predican, es que Dios en el momento preciso nos dé la palabra, que sea el Señor, que no seamos nosotros, no sean nuestras emociones, mucho menos nuestra carne, sino que sea Él realmente. Y el Señor me guiaba, hermanos, a traer esta palabra, una palabra donde el Señor me hablaba mi vida y debido a situaciones alrededor mío, cerca de mí, me hablaba el Señor a través de esta palabra. Y lo lindo es muchas veces nosotros, hermanos, agarrar las lecciones que Dios nos da a través de lo que nosotros estamos viviendo, a través de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, ya sea algo que usted vea, ya sea parte de la iglesia, ya sea en su hogar, en su matrimonio. Y si uno se dispone, uno puede aprender una lección de parte de Dios, y muy grande, porque en este tiempo lo que más necesitamos es aprender más del Señor. Gloria al Señor. Y el Señor, amados hermanos, yo antes de entrar más al tema, quiero que leamos en el Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73, la mayoría sabe este salmo, escrito por el levita Asaf. Y vamos a ver un poquito sobre esto. Dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Ciertamente bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Gloria al Señor, alabo al Señor, amado hermano, porque me hablaba el Señor tremendamente, como yo le digo, debido a ver mi entorno, a ver mi hogar, a ver las cosas que muchas veces pasan cerca de nosotros. El Señor, Él me hablaba a mi vida y me recordaba a este levita. Y me fijaba yo como un hombre ministrando en la casa de Dios, como un hombre al servicio de Dios, como un hombre que conocía a Dios, como un hombre que había gustado de la fe en Dios, de la confianza en Dios, había gustado de las promesas, había creído las promesas, había gustado de la verdad, había gustado de lo justo, había gustado de lo que es correcto en Dios. ¿Cómo ahora cayó tan bajo? ¿Cómo cayó tan bajo y empezó, amados hermanos, a sentir dentro de él cosas que solo lo siente una persona sin Cristo? Solo lo siente una persona que no ha conocido a Cristo, una persona que no ha gustado del poder, del amor, del evangelio, del poder, de los milagros de Dios. Solo una persona que no ha gustado de Cristo puede decir cosas así. Y me ponía a meditar en él y decía, wow, Señor, ¿cómo cayó tan bajo? Y porque yo dentro de mí le hacía unas preguntas al Señor. Dentro de lo que mi vida he experimentado cerca de mí, yo me ponía a hacerle unas preguntas al Señor. No es malo que usted pregunte, amado hermano, muchas veces, pero no en soberbia, sino en ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuál es la situación de la iglesia? Y yo, amados hermanos, le preguntaba al Señor en mi corazón, como veía a este hombre, a Asaf, ministrando la presencia de Dios, trabajando, sirviendo al Señor, llegó a sentir esto. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué el cristiano? No vamos a decir el ser humano. ¿Por qué el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, ha llegado tan bajo? ¿Por qué el Hijo de Dios se ha extraviado a tal grado de ahora sentir que no hay fe? ¿Por qué el Hijo de Dios? Porque yo entiendo, la palabra del Señor me enseña que nosotros estamos en este mundo y vamos a experimentar tribulación, angustia, aflicción. Lo vamos a experimentar, es parte de la vida. Y el que no sepa eso, amado hermano, bájese de la nube. Es parte de la vida, es parte del cristiano, es parte del caminar. Así como en un jardín hay flores, también hay espinas, es parte del proceso, es parte del paquete precioso, es parte de este viaje que estamos, amados hermanos, es parte del paquete. Gloria al Señor. Y muchas veces, aunque experimentamos esas cosas, yo lo meditaba y yo decía, aunque eso es normal, pero lo que no es normal, Señor, le decía, lo que yo entiendo en ti que no es normal que un cristiano caiga tan bajo. Mi fe es probada, pero por caer bajo es que ya pierda mi fe. ¿Por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué la iglesia ha llegado tan bajo? Hay debilidades, sí, pero ¿por qué la iglesia ya se ha debilitado por completo? ¿Por qué, amados hermanos, a veces vienen desánimos a la vida? Yo los he experimentado. Ha venido el desánimo a mi vida, pero no ha llegado al exceso de que cuelgue los guantes. No ha llegado al exceso de que tire la toalla. No ha llegado al exceso. Pero yo meditaba y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ahora en esta iglesia, en este tiempo, en medio de nosotros, por qué estamos viendo cristianos al borde del suicidio espiritual? Cristianos con pensamientos de colgar los guantes, con pensamientos de tirar la toalla, pensamientos de que no hay fe. ¿Por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué el cristiano hoy en día? Es cierto que la lucha se hace fuerte, pero ¿por qué ha llegado tan bajo el cristiano que dice, no puedo servir? No puedo servir, no puedo levantarme, no puedo. Aleluya.
después de haber gustado como este levita, después de haber experimentado como este levita, después de haber conocido al Señor, de haber experimentado poder sobrenatural. No es un poder humano, es un poder sobrenatural. Poder celestial, poder, amado hermano, aleluya, poder de Dios que cae sobre nosotros, depositado en vasos de barro, depositado en seres humanos insignificantes. Vemos a poderoso Dios que, oh amado hermano, habla a través de tu vida, que escudriña y hace ver cosas que el ser humano no lo logra entender en la mente pequeña. Que el ser humano, aleluya, cuando lo analizamos y vemos cómo se movió Dios, decimos, o cualquier persona carnal no puede entender este poder. No puede entender que en un momento preciso vino una liberación, vino el poder de lo alto, vino una liberación y en el espíritu se rompieron cadenas, cayeron murallas, el diablo se suelta las mentes, el diablo retrocede con chillidos, el diablo huye, los demonios se van atormentados. Después de haber experimentado un poder sobrenatural, la iglesia, yo le decía, Señor, ¿por qué ha caído tan bajo? Donde la iglesia ahora dice, estoy desanimado, he perdido la fe. ¿Por qué? Yo sé, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia ha caído tan bajo? Vemos como un Asaf, amados hermanos, que empezó a decir, en vano me he guardado, en vano me he limpiado, en vano he estado todos estos años sirviendo al Señor, mantenido mi vida recta, en vano. Y empezó a pensar como un impío, anhelar las cosas del mundo, anhelar las cosas del mundo, lo que, amado hermano, y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. La iglesia que ha gustado de Cristo, la iglesia que ha gustado del amor de Dios, ha caído tan bajo. Ahora anhelar lo del mundo, anhelar lo que no es real en el mundo, anhelar lo que perece, dice la Biblia, que todo en este mundo perece, todo lo terrenal perecerá. Pero lo celestial, eso morará para siempre. Eso morará, él se le olvidó. Él empezó a pensar tan carnalmente, tan lejos de Dios. Y empezó a olvidar el destino del impío. Empezó a olvidar cuál es el destino de los que caminan de esa forma. Y empezó a olvidar que el destino de los impíos es muerte, pero vida de aquellos que perseveran. Sí, Señor. Y el Señor me llevaba a Asaf porque yo meditaba en la iglesia, porque yo meditaba en la situación que yo he vivido, que yo he experimentado cerca de los míos. Que yo meditaba en eso y decía, Señor, ¿por qué el ser humano, por qué los cristianos están ahora cayendo tan bajo? ¿Por qué al extremo? ¿Por qué si hay duda? ¿Por qué llegan al extremo de dudar completamente de Dios? ¿Por qué si hay turbulencias, la fe se tambalea? ¿Por qué llegan al extremo de perder la fe? ¿Por qué llegan al extremo de dejar de ver que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios nos ha bendecido? Asaf se le fue. Que Dios nos ha guardado. ¿Por qué llegan al extremo de pecar contra Dios? ¿Por qué el cristiano hoy en día ha llegado al extremo, amado hermano? Ni siquiera es de que solamente tuve un mal pensamiento. El cristiano hoy en día está yendo al extremo de pecar. Porque no es lo mismo, amados hermanos, un errorcito que un pecado. No son como fallas. Son pecados los que estamos cometiendo, el pecado de la murmuración, el pecado de la duda, el pecado del desánimo, amados hermanos.
Dios no te quiere. El Señor me enseñaba, si hay un poder sobrenatural en mí, si yo soy diferente, si yo soy, dice la Biblia, real sacerdocio, nación escogida, apartada de Dios, por Dios, sacada de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Aleluya. ¿qué pasa? Yes. Entonces, ¿qué pasa? Si la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Amen. Somos del Señor, Yes. somos del poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Yo meditaba, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué los cristianos, la iglesia del Señor ahora está perdiendo la pasión por Dios? Aleluya. No es que están tambaleando, es que la están perdiendo. Sí, amén. Es que se les está acabando el amor por Dios. Es que se están desligando por Dios, de Dios. Es que están al borde, amado hermano. Cuando una persona llega al borde de un precipicio para matarse, así está el cristiano hoy en día. Yes. No es que vienen pensamientos, es que están caminando hacia la muerte. Sí, Señor. Y meditaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia le está costando? Les cuesta servir a Cristo. Yes. Les cuesta. Sí, No Señor. es que viene un momento y están en una prueba difícil y es esa la que les costó. No, es que les cuesta servir a Cristo. Yes. Les cuesta amarlo. Sí, Señor. Yes. Después de haber gustado, después de haber, Sí. al principio, haber visto cómo Dios fue de bueno contigo, cómo Dios te rescató, cómo Dios tuvo misericordia de ti, cómo Dios te Yes. guardó, cómo Dios salvó a mi esposo, mi esposa, cómo unió mi matrimonio, cómo me dio un esposo, cómo me dio una Yes. esposa, cómo me dio hijos, cómo me dio hijas. Sí, Señor. Yes. ¿Y por qué? Pues, o sea, ¿por qué, Señor, ahora la iglesia está en una situación tan crítica como si no ha conocido a Dios, como Yes. Asaf? Y el Señor me hablaba, amados hermanos. Yo meditaba en eso y decía, Señor, ¿por qué? Y el Señor me hablaba, el Señor hablaba a mi corazón, me decía, porque hay necesidad de regresar a las bases. Amen. We need to go back to basics. Yes. We need to go back lo esencial. Yo le Aleluya. hablaba, yo le decía a mi esposo, necesitas regresar a lo básico. Yes. Que muchas veces se nos olvida, porque muchas veces seguimos en el camino, seguimos funcionando, Sí. seguimos con una máquina de vida, Yes. amados hermanos, pero el Señor me enseñaba, hay que regresar a lo básico. Amén. Muchos quieren que Dios cambie, que Dios haga, muchos quieren que venga el avivamiento, muchos quieren milagros, muchos quieren que sucedan cosas, pero el Señor me hablaba, me enseñaba que primero hay que regresar a lo básico. Amén. Lo básico, amados hermanos, muchas veces no es muy deseado. Lo básico Aleluya. muchas veces no es muy anhelado, porque miren, si lo vemos en lo físico, las modas cambian. Yes. Lo básico, una camisa, para el hombre un pantalón, un zapato, lo básico. De todo lo demás, ahí las diademas, los aritos, las bufandas, los abrigos, todos esos son extras. Yes. Todas esas son cosas extras. Y muchas veces el cristiano quiere andar adornado de los extras, adornado de las joyas, adornado espiritualmente, pero desnudos, sin base, Aleluya. sin fundamento, Yes. sin lo esencial, sin lo Así es. primordial, sin lo basic, sin las bases, amados hermanos. Sí, Señor. Predicamos, estamos orando, estamos ahí apuntándonos para los ayunos, estamos ahí, amados hermanos, y con las damas reuniéndonos, los varones cuando también lo hacen. Pero me enseñaba el Señor, pero lejos de Dios, Yes. lejos del Señor, amados hermanos. Porque eso es lo que está pasando, amados hermanos, que la iglesia se está alejando de Cristo. Vemos, amados hermanos, en los tiempos de antes, las experiencias de los hombres, de las mujeres de Dios, no es la que ahora estamos viendo. No es nada de lo que ahora estamos viendo. Hoy en día, todo nos aleja de Aleluya. Dios. Yes. Lo bueno, pastor, Sí, y lo Señor. malo también. Yes. Lo bueno, las bendiciones, Sí. los hijos, Yes. los trabajos, todas las bendiciones de Dios aleja Yes. a la iglesia de Cristo. Sí, ¿Por Señor. qué? Porque por la bendición Sí.
se afanan en la bendición, Yes. están enfocados en la bendición, están cuidando la bendición, Mm. están amando la bendición, están muchas veces Aleluya. acomodándose Sí. en la bendición. Y eso aleja a la iglesia de Cristo. Amén. Esas cosas nos alejan porque empiezas una bendición, quieres otra bendición, quieres Ujú. más y ya no hay satisfacción en el Así ser humano es. porque no la está basando en Cristo, Yes. la está basando en todo lo demás. Y vemos, amados hermanos, que la experiencia de los hombres de antes no era así. Amén. No era nada que ver con lo que ahora está pasando. Si las bendiciones nos alejan de Cristo, ¿cuánto más las pruebas? Yes. Lo malo, por decir, porque en Sí. Cristo no hay malo. Sí, amén. Todo obra para bien, dice la Aleluya, Biblia, a los yes. que aman a Cristo. Amén. Y yo he visto en mi vida que por más malo que algo haya sucedido, ha obrado para bien Así es. en mi vida. Así es. Hoy todo nos aleja del Señor, lo bueno y Yes. lo malo. Y cuando Aleluya. uno tiene bases, cuando uno Sí. tiene lo básico en su vida, amados hermanos, aunque haya dolor, aunque venga lo que venga Yes. en su vida, amados hermanos, la alegría, la bendición, la escasez, Amén. Sí, amén. la enfermedad, Yes. nada me aleja de Dios. Amén. Nada, y hoy en día estamos viendo lo opuesto. Sí, El Señor. cristiano cada día se está alejando más de Dios. Yes. Cada día está perdiendo la fe. Yes. Cristianos que van camino a colgar los guantes. Amen. Y es como una campana con el ejército que estamos viendo. No sé si usted ha visto en las películas que yo he visto los soldados cuando ellos se Aleluya. rinden, van a Yeah. ding, 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 ding. Bandera blanca. Ajá, y suenan para decir I quit. Yes. Está muy difícil. Aleluya. Está muy difícil y espiritualmente así estamos viendo hoy en día. Cristianos que están ding, 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 colgando los guantes porque no aguantan. Porque Bendito no, ya Dios. están perdiendo, están tan desanimados, Mm. están como Asaf, ilusionados con algo que no es real, Yes. ilusionados con fantasías, Yes. ilusionados cuando Dios abrió tus ojos y tu entendimiento de la verdad, ahora estás Aleluya. ilusionado con lo que no es verdad. Amén. Sí, Señor. Asaf estaba ilusionado diciendo, ay, a ellos les va bien, Mm. ellos les está yendo bien en el trabajo, Sí. ellos hacen esto y nada les pasa. Sí. Empezó a tener envidia del impío. Así es. Así están los cristianos hoy en día. Sí. Oh, si yo tuviera eso. Mm. Oh, si mi hogar tuviera esto. Mm. Oh, si mi matrimonio tuviera eso. Si mi casa tuviera esto. Si Sí. todo mi trabajo hubieran estas cosas. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. No es, amado hermano, lo que los hombres de antes, las mujeres de antes, no es lo que nosotros veíamos en ellos. Amén. Amén. Nada que ver. Yes, Señor. Nada que ver, amados hermanos. Aleluya. Necesitamos regresar a lo básico. Amén. Necesitamos regresar a las bases. Como les decía, las bases, lo basic no es muy Ujú. deseado porque dicen pasa de moda. Yes. Pasó de moda. Pasó de moda, ya no está de moda la fe. Mm. Pero déjeme decirle que siempre va a estar de moda en el Señor la fe. Yes. Porque la fe es lo que a nosotros nos va a mantener hasta que Cristo venga. Así es. Señor. La fe en Cristo, la fe en un Dios real, la fe en un Yes. Dios de poder, la fe en un Dios que nunca nos ha fallado, Aleluya. la fe en aquel que nos ha dado todo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y yo decía, como el mundo a veces dice, it's just basic. Sin fe imposible. Así dice muchas veces la gente, es solo básico, Mm. pero en el Señor lo básico es Sí, amén. fundamental. Yes. Yes. Lo básico es fundamental y eso Sí, es lo que Señor. estamos viendo hoy en día. Amén. Por eso el Señor me hablaba, por eso muchos están experimentando esto de que Mm. están por poco, que ya se mueren, se ahogan, están por poco, que ya tiran la toalla, están Aleluya. dudando, están, amados hermanos, están creyendo cosas que no son. Amén. Aleluya. Porque el Señor te dice, necesitas regresar a lo básico. Yes. Bendito Dios. No más apariencia, Sí, no más Señor. show. Sí, Señor. No más seguir, si es más, si es necesario, no participe en nada. Yes. Dígale, ¿sabe qué, pastor, mi pastora, discúlpeme? En mí es solo apariencia. Yo Yes. necesito regresar Sí, a amén. vivir lo básico. Amén. Yo Yes. necesito volver a practicar lo básico en mi Amén. vida. Señor. Porque de nada me sirve predicar, de Así nada es. me sirve, amado hermano, traer esta palabra si yo en mi vida no hay base, no Yes. no hay fundamento en mi vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Lo básico, amado hermano, son esas bases espirituales. Amén. Amén.
Lo básico en nuestras vidas son esas bases espirituales. Y sin eso nosotros podemos Aleluya. caer. Yes. Una casa sin la base se puede caer. Así es. Una casa sin fundamento se va a caer. Y déjeme Así decirle es. que vienen tiempos difíciles. Sí, Señor. Vienen tiempos de prueba, me lo convence el Señor, me convence cada día más Aleluya. que vienen tiempos de prueba. Amen. Vienen tiempos donde serán remecidas las casas que somos Sí, Señor. usted y yo. Vienen tiempos donde Dios, amados hermanos, viene a remecer nuestras vidas como un árbol para ver si Aleluya. hay o no hay frutos, Yes. para ver si hay en nosotros, amados hermanos, vida. Aleluya. Vienen tiempos de prueba donde Dios va a probar la fe de cada uno de nosotros, Sí, Señor. las convicciones, Yes. la entrega, el amor a Dios, el amor a la iglesia, Amen. el amor a su pueblo, el amor a Cristo. Vienen tiempos, amados hermanos, donde el Señor va a probar nuestro Aleluya. compromiso. Yes. Y si no hay base, y si no hay fundamentos en nosotros, Mm. yo pienso que esa given es como por hecho Aleluya. de que vamos a fallar. Yes. Y yo no quiero que eso pase en mi vida. Yo no quiero que Ay, eso pase. poder Por de eso, Jesús. amados hermanos, yo le digo al Señor, yo quiero, Señor, estas bases en mi vida. Por eso yo decía, Señor, qué terrible es para un cristiano gustar de ti, Yes. gustar de la unción, gustar de la fe, gustar de eso. Y después, Señor, y después Señor. como Asaf, casi como un impío, como alguien que no había conocido a Cristo. Yes. Qué tremendo es, amados hermanos. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué la gente está fallando? Está pecando. ¿Por qué están cayendo uno por uno? ¿Por qué? ¿Por qué se está muriendo el amor? ¿Por qué se está muriendo la pasión? No por el mundo, sino por Cristo. Que para el mundo sí lo hay, pero para Así es. Cristo no lo hay. Sí. Para Cristo brilla por su ausencia la pasión. Mm. Brilla, amados hermanos. ¿Qué pasa Sí, con Señor. nosotros? Es necesario volver a esas bases. Me hablaba el Señor y yo meditaba, mire, en lo terrenal, ¿qué es los basic needs de nosotros? El agua, Mhm. la comida, Yes. el aire. Yes. Y meditaba aún una cosa básica, es uno tener una fe en algo, porque es Yes. como uno tiene un propósito. Yeah. Aunque estén en error, pero es como que es parte del ser humano. Creen los ateos, pero creen que Yes. Dios no existe y esa es su pasión y ese es su propósito. Mm. Y vemos nosotros, amados hermanos, que por la palabra vemos que eso también se refleja en lo espiritual. Lo basic para nosotros también es agua, el Espíritu Santo en nuestras vidas, la Yes. palabra de Dios. Y metaba ese aire, es la oración con Dios, Alabado ese Dios. ayuno, porque Cristo trae ese soplo de vida al ser humano. Sí, Cristo Señor. trae el soplo de vida a nosotros. Y ese soplo de vida viene, amados, cuando estamos buscándolo. En ayuno, en oración, cuando estamos buscando su presencia, es que podemos ver que Él sopla vida en nosotros. Poderoso Dios. Esa fe es el propósito de nosotros. Esa fe es el propósito. Dios es el propósito de nosotros. Señor. Ese es el propósito del ser humano. Y antes la iglesia se deleitaba. Así es. Antes la iglesia se deleitaba en todo lo de Dios. Y era una vigilia, qué alegría. Y era un ayuno, qué Sí. alegría. Yes. Es lo más insignificante, por decir, la iglesia se deleitaba. Así es. Se asombraba, alucinaba Mhm. con Cristo, con todo lo de Dios. Y ahora es Así una es. lucha. Es una lucha. Y eso es lo que el Señor me llevaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Aleluya. iglesia se ha alejado tanto de Dios como Asaf, Sí, Señor. que dice que hasta que él llegó a la presencia, hasta que él regresó, volvió Ajá. a pensar sanely, volvió a pensar bien. Y Yes. eso es lo que el Señor me lleva hasta que volvamos a Cristo, a lo Amén. básico, Yes. lo básico, amados hermanos. Vamos a volver a pensar nosotros como gente que conoció a Cristo, hasta que volvamos a lo básico. Aleluya. Hasta que volvamos, amados hermanos. Pero ahora es una lucha. La gente hoy en día se sienten casi pushed, Yes. como
comprometidos no con Sí. Dios, comprometidos con el hombre, de Sí. que voy el domingo, voy a aprenderlo, voy a aprender la prédica, pero para que tenga evidencia de poder poner un amén, pero en la realidad no hay un deseo. Yo Así quisiera, es. algunos dirán, yo quisiera quedarme en lo que estaba haciendo, en mi teléfono, en el cuarto, acostado. ¿Cuántas cosas, amado hermano? Y ahora es como tal vez aburrido para algunos. Alabado Dios. Tal vez, amados hermanos, ya no hay deleite, o mucho Yeah. menos cuando las que cantan, fast forward eso, porque eso no me interesa. Amados hermanos, no se lo digo porque yo sea la que cante con Nadia, sino porque uno, si ha perdido el deleite en Dios, Amén. Yes. eso no le interesa. Pero cuando hay deleite en Dios, usted todo es igual, Señor, Ujú. tu presencia está aquí. Este es el servicio, Señor. Yes. Este es el servicio, este es el momento de la alabanza. Estamos aquí adorándote, Señor. Pero hoy en día, usted es un espectador, usted cree que está viendo un show. Sí. Usted cree que usted, amados hermanos, está viendo un canal cualquiera. Sí. Es el servicio del Señor. Aleluya. Y quizás eso me ponía el Señor. Quizás solo termina y ya usted lo apaga y casi terminando y haciendo lo que iba a hacer. Pero ¿cuántos después de un mensaje se tiran de rodillas? ¿O solo lo podía hacer en el llamado de la iglesia? Sí. Solo lo podía hacer cuando la hermana llamaba al altar. ¿Cuántos de ustedes después de una prédica se han tirado de rodillas arrepentidos? Aleluya. Diciéndole, Señor, tú me hablaste hoy día a través del pastor. Tú me hablaste a través de la hermana. Yes. Tú me hablaste, Señor, y hoy esa palabra, Señor, y hazla viva en mí, Señor, perdóname, Señor. Poderoso ¿Cuántos? Dios. Pero hoy en día la iglesia ha perdido eso. Así es. Hoy en día la iglesia ha perdido eso, amados hermanos. Nadie se postra ya después convicted, redarguido. Nadie se postra redarguido por el Espíritu Santo. Así es. Pero si ponemos buen mensaje. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Porque no pasa nada. Porque no hay cambio en nuestras vidas. ¿Por Sí, qué Señor. será? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso porque eso le decía el Señor, eso me hablaba el Señor. Porque la iglesia necesita regresar a lo básico. Amén. Regresar a la fe. Aleluya. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Tú crees que le estás agradando. Yo creo que le estoy agradando porque estoy predicando. Pero no, amados hermanos, si yo no tengo fe, yo no agrado al Señor. Así es. Y la iglesia en estos tiempos se ha alejado tanto de Dios. Sí, Señor. Se está alejando tanto de Dios que está perdiendo la fe. Así es. Can you imagine? Usted se puede imaginar un cristiano que de años en el Señor ahora empiece a perder la fe, Sí. a perder algo tan maravilloso. Hay mucho enfoque en las feelings. Así es. Hay mucho enfoque en los sentimientos Yes. o el lack of feeling o la falta de Yeah. los sentimientos. Hay mucho énfasis en cómo me siento, en lo que no siento. Hay mucho énfasis, amado, y vemos nosotros que los Aleluya. hombres de Dios, los apóstoles, ¿cuál era el énfasis? ¿Cuál era el enfoque de ellos? Cristo. Yes. Cristo era aunque sus feelings, aunque sus sentimientos eran como válidos, por decir, porque Cristo a ninguno, porque diga, no, usted su lucha es bien fuerte, le valgo que cuelgue los guantes. Usted, Nadia, su lucha es bien fuerte, hoy merece, cuelgue los guantes, suene la campana. No, Aleluya. a cualquiera de nosotros, amados hermanos, aunque nuestros sentimientos, por decir, sean valid, Dios no nos permite que pierda, que llegues tan bajo, Yes. Amados hermanos, de decir no creo en Cristo. Ujú. Me voy de la iglesia, me voy del evangelio, me voy al mundo porque el mundo es mejor. Así decía Asaf. Ujú. Me voy al mundo porque es mejor allí. Ahí no pasan peligros, ahí no Sí. pasa nada, ahí les va bien. Yeah. ¿Cuánta ignorancia llega a pensar el hombre sin las bases, sin el Aleluya. fundamento de Cristo? Así es. Se vuelve casi como un animal salvaje, Sí, Señor. sin razonamiento, como Yes. lo fue Nabucodonosor. Sin razonamientos, ellos no Aleluya. tienen entendimiento, ellos hacen, devoran, agarran y no tienen razonamiento.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Los hombres de Cristo, el enfoque de ellos, amados hermanos, aunque eran tan reales, y no es lo que nosotros vivimos, porque los hombres, los apóstoles, fueron perseguidos, fueron, amados hermanos, perseguidos por Cristo. Y aún eso, ellos no se enfocaron en sus feelings, sus sentimientos. Y la iglesia hoy en día está tan enfocada en lo que siente, en lo que es real y lo que no es real, en lo que según ellos les falta y los que no les falta. Gloria al Señor. Necesitamos regresar a esas bases, a las bases, amado hermano, a la base de la fe, de la oración. ¿Qué nos dice el Señor? Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. ¿Qué nos dice el Señor en Tesalonicenses? Orad sin cesar. ¿Para qué? Para que no caigas en tentación. Y hay muchos hoy en día que están siendo tentados. Mire, hermanos, la tentación viene. La tentación nos viene a todos. La tentación viene cada día a nuestras vidas. Pero una cosa, amados hermanos, es que venga a mi vida, y otra cosa es que tenga efecto en mí. Que me lleve con camino a tirarme. Así es. Que me lleve a accionar. Que me arrastre. Y muchos están siendo cristianos que han gustado, cristianos que han conocido a Cristo, tentados a colgar la toalla, tentados a dejar a Cristo, tentados, amados hermanos, y uno puede ser tentado a muchas cosas, tentados a guardar la ira en los corazones, a mantener un corazón depresivo, a mantener un corazón desanimado, a mantener un corazón, amados hermanos, que tenga contienda, a mantener un corazón rencilloso, amargado. Estamos siendo tentados cada día en esas cosas, pero aquel que tiene base, que tiene lo básico en su vida, amados hermanos, no se va a dejar arrastrar por ello. Amados hermanos, el Señor nos dice, go back to eso tan básico. Y usted puede decir, pero tenemos oración. Pero eso no quiere decir que usted personalmente tenga esa base. Así es. Esta es una base como iglesia, porque gloria al Señor, como iglesia se mantiene, porque nuestros pastores en el Señor, amados hermanos, guían al rebaño en esta base. Aleluya. Pero tú personalmente tienes esa base en tu vida. Bendito Dios. Tú tienes esa base, porque si yo lo puedo ver en una persona como Asaf, es que perdió algo. Sí, Señor. Lo perdió. Y eso es lo que está pasando el cristiano. En el camino se ha perdido. En el camino se ha desconectado. En el camino se quebró la relación con Cristo. Se están quebrando las relaciones de cristianos con Cristo. Y si la relación de Cristo se quiebra, déjeme decirle que se van a quebrar todas las demás. Se va a quebrar la relación matrimonial. Se va a quebrar la relación de hermanos. Se va a quebrar la relación en tus trabajos, con tus hijos. Se va a quebrar todo. Porque quien mantiene todo es el Señor. Quien mantiene todo unido es el Señor. Lazo de 3 dobleces, dice, no se rompe fácilmente. Es Cristo el que mantiene la unidad en todo el cuerpo. Es Cristo que mantiene a los hermanos unidos. Pero ¿por qué se están viendo hermanos desligados? Y usted lo puede basar en que, yo no me pongo, no muestro mi cara en el WhatsApp. Yo no pongo un like, yo no digo nada. Usted lo puede basar en eso, pero no, Cristo no lo basa en eso. Cristo lo basa, amados hermanos, en tu vida. Cristo lo basa en que no hay fruto en ti, que no hay vida en ti. En eso lo basamos, amados hermanos. Así es. El cristiano está a punto, a un grado tan bajo como Asaf. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque no hay base en ti. Cristianos que desde el principio no dejaron formar base. Así es. Cristianos que hoy en día usted los ve que son indiferentes a Dios. Así es.
Y cristianos que al principio sí había base, Yes. pero en el camino se empezaron a descuidar, en el camino empezaron a tirar esas bases, Así es. a despreciarlas. Y eso es lo que vemos, como después cae tan bajo el ser humano. Sí, Señor. Y después vemos las consecuencias, vemos las Yes. evidencias, vemos muerte, vemos cristianos como Asaf. Yes. Gloria al Señor. Si nosotros oramos, no es porque seamos fuertes. Amén. Si el pastor busca a Cristo, se mete en ayuno, no es porque el pastor Así sea es. fuerte, yo tengo un estómago Sí. fuerte, no, es porque mi pastor entiende que él necesita de Cristo. Yes. Si nosotros, amados hermanos, oramos es porque necesitamos. Amén. Necesitamos de Cristo, Oh, yes. porque si no la corriente que se está llevando mucho Sí. también nos arrastra. Sí, Señor. La corriente que se está llevando mucho también, amado, nos lleva con Así todo, es. casa, hijo, todo. Yes. Con esposa, con carros, con Sí. trabajo, compañía, con todo Sí, va a Señor. arrasar. Yes. Es necesario, amado hermano, que volvamos a la base de la palabra. Aleluya. Yes. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yes. Conocimiento de la palabra. Sí, Y Señor. la palabra es Cristo. Así es. La iglesia está perdiéndose. Sí, La Señor. iglesia está teniendo un salvador, teniendo un salvavidas. Se Así está es. perdiendo, se está Yes. ahogando. La iglesia está agonizando. La iglesia está, Aleluya. amados hermanos, algunos ya están hasta aquí con Sí. el agua. Pero porque, amados hermanos, porque no conocen a Cristo, Amen. andan desamparados. Yes. Sienten que no hay esperanza, que no hay solución, están estresados, están agobiados, no encuentran que hay esperanza, que hay Aleluya. solución, no encuentran que en Dios las cosas se pueden arreglar, Sí, amén. no encuentran que Dios todo obra para bien, Amén. que hay tiempos difíciles y hay tiempos Así es. de que estamos arriba, pero estamos en Cristo. Sí, Señor. Allí, amados hermanos, en la palabra, por eso la iglesia está pereciendo. Mm. Ahí en la palabra está todo lo que debemos hacer. Alabado Dios. Entonces, ¿por qué caminamos como, I don't Sí. know what to do? Yo no sé qué hacer. Yo no sé dónde ir. Yo no sé, veo flechas para allá, pero me siento perdido. Siento que no hay esperanza, he perdido la fe, he perdido la fuerza, he perdido todo. No hay deseo en mí. Alabado Dios. No hay esfuerzo en mí, no hay lucha en mí, no tengo ganas. Y eso, amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Si la palabra dice que es lámpara a mis pies, Yes. lumbrera a A mi mi camino, Así es. la lámpara de Dios. ¿Y por qué el Aleluya. pueblo anda muerto? ¿Por qué Yeah. al borde de pecar? ¿Por qué al borde de Sí. soltarse de Cristo? ¿Por qué? Aleluya. Porque necesita regresar a esa base. Amén. Necesita regresar a esa base. Si la palabra dice que Proverbios 3:8 dice que Él es medicina a los Ujú. huesos. Así Él es. es la medicina. Entonces, ¿por qué estamos con osteoporosis espiritual? Bendito ¿Por qué Dios. se están debilitando nuestros huesos? ¿Por qué no hay fuerza? Mm. ¿Por qué, amados hermanos? Aleluya. Él es la palabra, es verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, Yes. Señor. La palabra es verdad, amados Amén. hermanos. Muchos dicen que les gusta la verdad. Sí. Muchos dicen que les gusta la sabiduría. Mm. Pero cuando viene el sabio, cuando viene la verdad, se ofenden. Yes. Se alejan de Cristo. Así es. Eso los aleja. Sí. Eso los aparta. Necesitamos regresar a Aleluya. la Amén. base de la palabra. Necesitamos regresar a la base del ayuno. Sí, Señor. Del ayuno, amados hermanos. Mire, usted puede unirse, usted puede estar en lo que sea, amado hermano, pero nada va a cambiar en su vida si no empieza, si no vuelve a las bases Yes. en el Señor.
Nada va a Aleluya. cambiar, amados hermanos. La palabra nos enseña, este género dice que no sale sino con ayuno y oración. Amen. Yes. Amados hermanos, estamos viendo en unos tiempos tan peligrosos, luchas, potestades tan grandes. Estos demonios no se van. Aleluya. Yes. Estos demonios te atáquelo con búsqueda de Dios, Señor. atáquelo con consagración, con Yes. apartarse con Cristo y ayunar por la causa. Mi alma te ayunar. alaba, Jesús. Yes. La base, amados hermanos, tenemos que tomar la base de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos. Así es. Mateo 16, 24, amados, tenemos que dejar ese interés Mm. propio, tan egoísta, Sí. por nosotros. Yes. Asaf, yo lo veía en eso, era un interés propio, se empezó a alejar de Dios porque Yes. según él no recibía, según él no era bendecido, según él. Tenemos que regresar a esa base porque hay mucho egoísmo en nosotros. Así es. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así es. Tome su cruz y sígame. Ujú. Resista. Yes. Resista lo que venga. Eso es lo Sí, que nos dice el Señor. Señor. Endurance. Sí, Señor. Resista. Tomar la cruz es perseverancia. Así es. Es perseverancia. Vuelva a eso tan básico, hermano. Aleluya. Aprenda a aquellos convertidos que nunca tuvieron esta base. Ujú. Apréndalo. Ahora es el tiempo. Pónganse las pilas. Alabado Dios. Pónganse las pilas, amados Yes. hermanos. Vuelva a esta base que el Señor nos está hablando en este día. Vuelva al Aleluya. arrepentimiento. Amen. Vuelva a la base del arrepentirse y convertirse. Vuelva a esa base donde dice Romanos 10, Jesús. 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca para salvación. Vuelva, Yes. amados hermanos, a creerle al Señor con todo su corazón. Amén. Vuelva, amados hermanos, a esa base tan principal en su vida. Aleluya. Vuelva a creerle al Señor como antes. Sí, Señor. Vuelva a arrepentirse. Porque dice que el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Arrepentidos y convertidos, dice la Biblia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ujú. Y muchos viven, muchos escuchan, muchos oyen a Dios, saben que Dios, pero no se arrepienten. Así es. No se arrepienten y eso es lo que el Señor nos enseña. Nada va a cambiar en su vida, hermano. Nada va a cambiar, Aleluya. hermana. Nada va a Amén. cambiar en ti, varón, si tú no te Sí, arrepientes. Señor. Yes. El arrepentimiento es esencial para la vida del cristiano. Así Hoy es. fallaste, arrepentite. Mañana Yes. vas a fallar, arrepentite. Yes. Pero de corazón, amados hermanos. Sí, amén. Hay que volver a esas bases. Dios no quiere que tú tengas el pecado oculto en tu corazón. Aleluya. Dios tampoco quiere que tú aparentes. Así es. Dios no quiere arrepentimiento de aquí para allá. Sí. Dios quiere un arrepentimiento genuino en nosotros. Amén. Yes. Vuelve a la base de convertirse. Vuelva a la base, amado, tan esencial. Arrepiéntase, Aleluya. iglesia. Yes. Arrepiéntese porque dice el Señor que el reino de los cielos se ha acercado. Él ya viene. Sí, Señor. Él ya viene y hay muchos que tienen que ponerse a cuentas con Dios. Hay muchos que tienen que arreglar las cuentas. Porque están muy Aleluya. malas. Porque si Asaf, amado Amén. hermanos, hubiese seguido en ese estado, Asaf se muere sin Dios. Yes. Pero hasta que él volvió Ujú. a esa base, hasta que tú vuelvas a la base, muchos creen que Yes. están salvos. Muchos creen estar salvos, amados hermanos. Sí. Mire que el Señor, cuando vinimos a Cristo, me enseñaba el Señor, el cristiano, el creyente, recibió el bautismo del Espíritu Yes. Santo. El bautismo es una vez. Sí, Es Señor. cuando nosotros venimos al Señor. Yes. Cuando nosotros, como creyentes, formamos parte del cuerpo de Cristo. Él Yes. dice que nos sella con el Espíritu Santo. Sí, Señor. En Romanos 8, 9 nos sella con el Espíritu Santo. Sí, Todo Señor. creyente es como dice que, como las arras Yes. que viene a unirnos a Cristo. Nos viene Sí, eso Señor. pasa con nosotros en el momento de cuando tú viniste a Cristo, cuando Amén. Dios te salvó. Ujú. Pero después, esa es una vez, pero después viene la llenura del Así Espíritu es. Santo.
algo tan básico, tan esencial para el Yes. cristiano. Y muchos lo gustaron. Amén. Muchos gustaron de la llenura del Espíritu Señor. Santo, y le explico. Muchos gustaron de las bendiciones, de la unción del Sí, Señor en Señor. su vida. Muchos la gustaron. Algunos nunca la han gustado. Así es. Algunos todavía no la han gustado, pero No la por conozco. eso muchos están en una situación Amén. bien crítica. Por eso muchos están apartándose de Dios Ujú. y por un poquito están que ya se van de Cristo, están Así que es. ya se apartan de Cristo. Pero amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo, esto es diferente al bautismo del Espíritu Santo. Esa, amada, la podemos Aleluya. tener cuando nosotros realmente estamos entregados a Dios, Sí, Señor. al Señor. Yes. Debemos estar completamente entregados a Él, rendidos, Yes. para que Él controle, para que Él se mueva, para que Él se active en nosotros. Sí, Señor. Y eso es la llenura del Espíritu Santo, lo que Dios quiere en nosotros. El Espíritu Santo, Efesios 1, 13 al 14, el Espíritu Santo, amados hermanos, mora en usted y Amén. en mí. Amén. Pero, ¿sabe qué sucede? También el Espíritu Santo se puede contristar. Yes. Y eso, amados hermanos, es lo que detiene la llenura del Espíritu Santo. Yes. Eso es lo que apaga que Él se mueva. Eso es lo que apaga la llenura. Tienes el bautismo, pero esta base de la llenura del Espíritu Santo se apaga en tu vida. Se apaga, lo dice en 1 Tesalonicenses 5, 19. Alabado Dios. Y amados hermanos, Dios quiere que tú vuelvas a esa base, Sí, Señor. la llenura del Espíritu Santo. Y eso es darle la libertad al Señor, amado. Es darle Oh, libertad gloria. para que Él haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Amén. Para que Él, amados hermanos, se mueva como Él quiere. No solo en hablar en lenguas, no Así solo es. en danzar, no solo en lo externo, sino en lo íntimo. Sí, Señor. Es estar lleno de Dios. Sí, amén. Esa es la llenura del Espíritu Santo, cuando tu carne te dice esto, pero estás lleno del Espíritu Santo, que Él controla tu pensamiento, Amén. Él controla tu habla, Él controla, amados hermanos, la duda, Él controla el temor, el desánimo, Él controla, amados hermanos, la cobardía, Él controla, amados hermanos, todas esas cosas que vienen a querer Sí, alejarnos de Cristo. Yes. Él controla, tiene control del dolor, Sí, Señor. tiene el control, amados hermanos, de la dificultad. Yes. La llenura del Espíritu Santo, amados, necesitamos volver a esa base tan Aleluya. linda. El cristiano está falto de esta base, pastor. señor. El cristiano se ha convertido, él tiene años, muchos lo gustaron. Yes. Gustaron de eso, él lo guiaba. Oh, qué lindo, me mueve para allá, me mueve para acá el Espíritu Santo. Me mueve, esa es la llenura. Así Pero es. ¿qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado? Como Asaf. Ujú. Lo que ha pecado, lo que constrita el Espíritu Santo es el pecado. Amén. Yes. Por eso no hay llenura. Por eso no hay Aleluya. llenura del Espíritu Santo en nosotros, porque Él está contristado. Sí, ¿Cómo Señor. se va a mover Él en nosotros? ¿Cómo se va a mover en nosotros si tú estás alucinando con el mundo? Yes. ¿Cómo se va a mover si tú lo estás menospreciando a Él por Sí, el Señor. mundo? Si Yes. tú estás despreciando lo santo. Si tú estás Aleluya. despreciando, amado, lo precioso de la Amén. iglesia, lo Yes. precioso del matrimonio, lo Yes. precioso, amados hermanos, de la hermandad. Sí, Señor. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo? ¿Cómo va a venir esta base, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Aleluya. Si nosotros, amados hermanos, creemos que es en vano. Mm. ¿Cómo? Necesitamos, iglesia, poder en regresar a Jesús. las bases. Yes. Usted puede anhelar que aquí cambien las prédicas, que aquí que den estudios más lindos, bueno, amados hermanos, puede usted anhelar todas esas cosas. Así es. Pero nada va a cambiar en su vida si usted no Sí, regresa Señor. a esto tan básico. Yes. Todo cristiano que no está caminando en este fundamento, en estas bases, va a la perdición, va al Aleluya. fracaso. Yes. El pecado, amado hermano, nos separa, Sí, Señor. lo deja apagado al Espíritu Santo. Así es. Y Él está ahí, pero por eso no hay llenura, porque está contristado. Yes. Contristado con lo que piensas, con lo que dices, Alabado sea el Señor. con lo que tú, amado hermano, abrigas en tu corazón. Está contristado.
con las cosas que nosotros, amado hermano, hacemos y lo que dejamos de hacer. Gloria al Señor. Nosotros podemos orar y que Dios, yo puedo orar todo un día, todo un año por la llenura del Espíritu Santo. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Ay, Señor, haz como tú quieras, lléname. Pero o sea, lo que realmente lo mueve al Señor no es que tú ores solo por eso, sino que tú y yo le obedezcamos. Así es. Que lo obedezcamos, porque podemos orar todo un día, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda Espíritu Santo. Sí, Pero Señor. si no hay obediencia en nosotros, eso Aleluya. lo contrista. Eso no le da libertad a Él. Por eso lo necesario, hermano, volvamos a lo básico. Si tú pecas, arrepiéntete. Porque no puedes tener por siempre Poderoso Dios. contristado al Espíritu Así Santo. es. Te vas a morir. Sí, Señor. Si tú pecas, confiésalo, quick. No deje que pasen los tiempos, no Sí. deje que pase. Humíllese delante del Señor. Humíllese delante del Aleluya. Señor, amados hermanos, y que Dios lo perdona. Y Yes. levántese otra vez y siga para adelante. Sí, amén. Y levántese, amado, y empiece a reforzar estos fundamentos. Refuerce las estacas. Yes. Refuércese en el Señor, amados hermanos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Necesitamos regresar. Yes. Si no hay llenura, si no hay llenura del Espíritu Santo, no vamos a experimentar estos tan Así esenciales es. para el cristiano, estas cosas tan básicas, ¿sabe? El hablar en lenguas. Yes. Esto ha pasado de moda. Así es. Dice la Biblia en 1 Corintios 14:4 que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Yes. El que profetiza dice que es de bendición para la iglesia. Sí, Señor. Pero el que habla lengua se edifica. Y hay cristianos que no sienten esa edificación. Yes. Cristianos que andan tan derrochados. Dios quiere edificarte. Aleluya. Dios Amén. quiere que tú te edifiques, Yes. que te fortalezcas. Sí, Señor. Eso es algo vital porque nos cansamos en el camino. Por Yes. eso muchos se cansan y después, amados, se rinden. Porque estar en Cristo, estar con estas bases, tú te Aleluya. edificas para seguir adelante, seguir Amen. adelante. Hacer obras. Hacer las obras, amado. Las obras Yes. no nos salvan, sí, Amén. las obras no nos salvan. Así es. Pero ¿qué nos dice Mateo 3:8 al 9? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yes. Dice que todo árbol que no da frutos, un Ajá. día lo van a arrancar, Así es. lo van a cortar Yes. y lo van a echar al fuego. Fuego. Yes. Eso es vital. Estas son bases para el cristiano, Yes. amados hermanos, porque hay muchos cristianos estancados. Hay Así muchos es. cristianos, amados hermanos, que están estancados. Sí, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. Haga esas obras de que Cristo está en usted, es real en su vida. Aleluya. Y yo meditaba, Señor, la iglesia está tan estancada que a veces es tan difícil, hasta si es difícil una llamada, Mm. si es difícil lo que nos han enseñado. Llama a tu hermanita, dile que la amas, Bien. tengan unidad entre ustedes. Si a veces eso es tan Aleluya. difícil, amado hermano, ¿cómo vamos nosotros después a ir a las calles? ¿Cómo después nosotros vamos a ir a otros lados a predicar? Yes. Es necesario, como dice la palabra, que el juicio comience Por casa. por la Amen. casa. Por casa. Mire, bases, hay bases, el predicar, amados hermanos. ¿Y qué es lo que el Señor le enseñaba a los discípulos? Ir y hacer discípulos. Enséñalos a que guarden todas las cosas que yo Yes. les he enseñado. Así Con tu es. testimonio, con tus frutos, Yes. con tu ejemplo, le estás enseñando a otros. Sí, Si Señor. yo le pregunto a algunos, ¿quieren que otros sean como usted? Algunos van a decir, ay no, que sea mejor. Pero lo dices porque realmente quieres que sea mejor o porque usted dice, yo no estoy en nada. Yes. Pero realmente, amados hermanos, nosotros no tendríamos que tener alto concepto de nosotros Sí, mismos. Señor. Pero Yes. uno que nos muestre como cristianos. Que usted diga, Yes. there's nothing wrong que tú también tengas la fe. Así es. There's nothing wrong que tú también tengas la firmeza. Yes. There's nothing wrong. Pablo decía, yo apóstol de Jesucristo. Él no decía, ay, yo un pordiosero. No, yo soy un apóstol. Pero no lo decía en altivez. Así es. Reconocía quién él era. Yo quiero que Señor. otros también sean hijos de Dios. Yes. Sientan fe, que
sigan adelante. Sí, amén. Hay que regresar a esas bases, amados hermanos. ¿Por qué la iglesia está cayendo? ¿Por qué la iglesia se está perdiendo? Yes. Yo decía, Asaf es el ejemplo de en estos tiempos Sí, de señor. la iglesia. Así es. Asaf es lo que yo estoy viendo delante de mis ojos. Amén. Aleluya. Y el Señor me enseña que el reino de los cielos sufre violencia. Yes. Y que solo los valientes lo arrebatan. Yes. Amén. Los que persisten Sí, en la señor. fe. Que persevera. Los que en vez de alejarse de Dios, en vez de dejar la fe, en vez de dejar y abandonar lo Sí. de Dios, en vez de cuitear, en vez de decir que el mundo es mejor, Aleluya. en vez de anhelar las cosas del mundo y fantasear con el mundo, ellos, amados hermanos, perseveran, esos Sí, señor. entran. Yes. Esos son los que entran. Señor. Yo meditaba en la palabra, cuando decía los violentos, en griego decía biastes, que significa hombres esforzados, fuerza, dedicación. Yes. Hay que ser violentos por la fe. Sí, señor. Violentos por la fe, amados hermanos. Violentos Amén. por su salvación. Violentos para que, mire hermano, usted no se extravíe. Si en algo hay que ser no violento, no me refiero a que usted sea tosco, malo, grosero, Yes. irreverente, no, sino que esfuércese por lo que vale la pena. Sí, señor. Luche por lo que tiene valor. Yes. Dedíquese, tenga esfuerzo, tenga dedicación por lo que vale la pena, por su fe, no se deje vencer. Amén. Yes. Luche con violencia por su fe, porque el Yes. diablo viene a robar la fe, viene a quitar la fe. Sí, señor. El diablo con cualquier cosita quiere robarte la fe. Así es. El diablo con cualquier cosita, por eso el Señor nos dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Yes. No me diga que usted teme a Dios, Sí. iglesia. No me diga que usted teme al Señor si usted Sí. no se está preocupando por su vida. Yes. La iglesia no teme. Amén. La iglesia no teme, la iglesia no Así se está es. preocupando con temor y con temblor. Si fuera de esa forma, la iglesia estuviera diferente. Sí, amén. Amén. Yes. El que está preocupado con temor de Dios, no temor del Sí. hermano, temor de Dios, se pone las pilas. Amén. Y dice, no, Yes. no, yo sé quién anda detrás. Yo sé quién anda detrás. Yo no voy a cuitear aquí, yo Aleluya. no voy a tirar la Yes. toalla, yo no voy a colgar los Yes. guantes. No, diablo. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que quieres hacer en mí. Yo sé que me quieres volver atrás. Yo sé que Yes. quieres quitar mi fe. Yo sé que me quieres debilitar. Yo Sí. sé que quieres venir contra mi hogar. Yo sé, pero usted se para firme, amados hermanos. Amén. Y la lucha, amado, como el Señor me hablaba, la lucha va a ser más fuerte. Sí, señor. La lucha es más fuerte porque el Señor lo dice en la palabra, que el diablo Así dice que anda es. buscando a quien devorar. Yes. Y Él tiene la mirada en ti, en cada Yes. uno de nosotros, en mí. Amén. Pero esfuércese y sea valiente, nos Amén. dice el Señor. Y nosotros muchas veces nos ponemos, amados hermanos, ay, que estoy muy cansado, que Sí. no puedo, soy tan débil. Mire que Jeremías con una razón que él estaba como triste, amados hermanos, agobiado de ver la situación de un Yes. pueblo tan malo, tan rebelde, que hacían lo que querían hacer. Sí. Y en medio de eso como que no venía el castigo de Dios. Y él, amados hermanos, venía ante el Señor, la queja ante el Así Señor. es. ¿Qué le dice el Señor en Jeremías? 12:5 le dice, Jeremías, si no puedes con los de a pie, Ujú. ¿cómo podrás con los de a caballo? Iglesia, si ya se cansó, si ya, iglesia, usted se olvidó de los compromisos que le hizo a Dios, si ya se olvidó de los compromisos que, amados Yes. hermanos, hicimos delante del Señor, ahora que no está tan difícil. Ujú. Está difícil, pero no está para que Así usted es. llegue al extremo Sí. de Asaf. Está difícil, pero no está al extremo de que Así es. usted se mate, Yes. se suicide espiritualmente. Y amados hermanos, y vemos que el Señor le dice a Jeremías, Aleluya. si no puedes con los de pie, Jeremías, si ahorita you're giving up, ¿qué va a Ujú. hacer más adelante con los de a caballo? Cuando Sí. sea más recia la cosa. ¿Qué va a hacer cuando suelte demonios Sí. directo a la iglesia? Más aún, ¿qué va a hacer cuando se suelten las potestades Sí. a tu hogar? ¿Qué va a hacer Yes. cuando vengan, como nadie hablaba hoy en día, cuando se vengan las potestades de Sí. inmundicia? ¿Van a caer?
¿Van a caer cristianos? Qué terrible sea que, amados hermanos, Así venga el es. espíritu de fornicación, venga el espíritu de adulterio, venga el espíritu de Yes. lascivia y los cristianos de nuestra iglesia empiecen a caer. Así es. Empiecen a caer, amados hermanos. Puede venir, puede usted, ay Señor, está Yes. viniendo el espíritu de lascivia, pero Señor, yo me paro firme y yo soy violento por mi salvación, la cuido. Aleluya. Es otra cosa. Yes. ¿Qué va a pasar cuando sea más fuerte, amados hermanos? ¿Cómo vamos a Ay, poder, soportar lo Jesús. que viene? Yes. ¿Cómo vamos a soportar las potestades más fuertes? ¿Cómo, Ujú. amados hermanos? Si no hay base, Así si no hay es. fundamento en nosotros. Qué terrible, amados hermanos. Que el Señor nos dice en Mateo 10:22, Aleluya. si el justo Ujú. con dificultad Sí. se salva, ¿cómo le irá al impío? Así es. ¿Cómo le irá al impío, amados hermanos? Si el justo con dificultad, Ujú. amados hermanos, no será fácil, pero Así vale la es. pena. Sí, Señor. Vale la pena. No basta que usted tenga dones. No basta, amado, que usted tenga talento. Si se Así es. descuida, Sí, amén. pierde todo. Sí, Señor. Si se descuida, pierde la unción, pierde la gracia, pierde la salvación. Si se descuida, amados hermanos, caemos. Si Sí, nos Señor. descuidamos, caemos. Yo con más que nunca le digo, Señor, guárdame. Yes. Guárdame, Yes. Señor. Pero el Señor es tan fiel que dice, el que me busca, me Ujú. encuentra porque me busca de corazón. ¿Cuánto Aleluya. realmente necesitamos regresar a Yes. estas bases? Estas bases son fundamentales, hermanos. Alabado Dios. Son tan fundamentales. Si viene el problema, ore. Así Ayune es. por el Yes. asunto. Ayune por su situación, amados Señor. hermanos. Fortalezcas en la palabra. Yes. Pero siga caminando. No mire para atrás. No se detenga. Mire que Aleluya. antes los cristianos, entre más eran oprimidos, Ujú. más se Sí, multiplicaban. Señor. Vamos. Más se multiplicaban. Ahora vemos lo opuesto. Sí. Ahora vemos que entre más más rienda la carne, porque Sí. sí, no son cosas que usted, amado hermano, llegue a su fe a un extremo de perderlo todo. Los cristianos entre más los oprimían, más se multiplicaban. Yes. Y ahora vemos uno por uno va cayendo. Yes. Vienen aquí y uno por uno ahí van debilitándose, uno por uno van perdiendo Ujú. la fe, uno por uno van claudicando. Aleluya. Iglesia, tenemos que regresar a las bases. Yes, amén. Eso es lo que el Señor nos dice en este día. No hay nada, no hay más vueltas, hermanos. Así es. Las bases. Hoy se está viendo por qué. Porque en el descuido pierdes todo. Yes. En el descuido pierdes todo. Lo que antes te identificaba. Sí. Lo que antes te daba propósito. Mm. Y yo le invito a que allí en su casa, al terminar este estudio, póstrese delante del Señor. Yes. Tómele la mano a su esposa, como usted sienta, y clámele al Señor por su vida. Yes. Clámele para que usted vuelva, como Asaf, vuelva Ujú. después de todo, vuelva al Señor a estas bases. Que el Señor le Aleluya. bendiga. Amén.